Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El domingo anterior hicimos una introducción a la carta de Efesios. La carta fue escrita en el año 60-62 en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Es una encíclica dirigida a varias iglesias. Vienen temas tan profundos que si usted sigue toda esta carta, probablemente usted abandone cosas del mundo que no ha podido abandonar. Esta carta puede producir un amor por la iglesia, amándonos unos a otros. En esta carta nos damos cuenta quiénes somos. Hay una predicación que comienza así: ¿y tú quién eres? Y la respuesta: eres hijo de Dios. Cuando alguien esté lastimado en su autoestima, tiene que ir a la carta de Efesios para que vea quién es, su posesión, su posición en Cristo, de las cartas de la cautividad. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol enviado de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo no buscó a Dios. Pablo estaba persiguiendo a Cristo cuando fue a Damasco, 12 del día, una luz más fuerte que el sol. ¿Por qué me persigues, Pablo? ¿Quién eres? Soy Jesús al que persigues. Y se da la conversión maravillosa de Pablo. Entonces, ¿Pablo es creyente en Cristo porque Pablo buscó a Dios? No, por la voluntad de Dios. Así comienza la carta, dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. 12 veces en este capítulo aparece en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En el original no aparece Éfeso, pero se piensa que es una encíclica a todas las iglesias de Asia. Gracia y paz. Si no hay gracia, no hay paz. Si no crees que eres salvo por gracia, no va a haber paz en tu corazón, porque vas a pensar que es por obras y nunca vas a dar la medida. No vas a dar el ancho en obras. Por eso tiene que ser por gracia para que tengas paz. Si crees que es por obra, porque ofrendas, porque diezmas o porque haces muchas cosas en el Señor, crees que eres salvo, es un error. Debe de ser por gracia para que tengas paz. A vosotros, de Dios nuestro Padre, el Padre del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa está diciendo Pablo para un judío tradicional? ¿Que hay dos personas que son Dios? Espérate, que va a aparecer un tercero, que es el Espíritu Santo. Vean cómo esto golpea la mente del judío tradicional. Dios Padre de nuestro Lord Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Del verso 3 al verso 6 está el tema de la predestinación. Del verso 7 al 10 está el tema de la redención. Del verso 11 al 14 está el tema de la herencia en Cristo. Y del verso 15 al 23, los recursos que tenemos en Cristo. Dice Pablo: eulogetos, bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Lord, Señor. El judío sabe muy bien que Señor es Dios, del Señor Jesucristo. Dos personas de la Trinidad, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Algunos piensan que no es un lugar físico, sino es una cualidad de vivir en Cristo, ya en la eternidad. Los lugares celestiales pues serían espiritualmente donde está Cristo y donde está el Padre. Ahí son los lugares celestiales. ¿Qué es un lugar celestial? El reino sobrenatural de Dios. Una pregunta de niño: ¿quiénes viven ahí? Ahí vive nuestro Padre que nos escogió. Ahí vive nuestro Salvador que nos redimió. Ahí está nuestra familia, la familia de Dios. Ahí está nuestro nombre escrito. Y ahí está nuestra morada. ¿En dónde? En los lugares celestiales, donde Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando usted empieza a vislumbrar esto, es muy difícil, si usted es cristiano, que su corazón no se hinche de gozo. Usted empieza a entender esto y dice: ¿eso es para mí?
Bendito sea el Dios, el objetos y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, palabra que produce roncha, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Seguimos. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El tema de la predestinación es un tema que produce roncha, porque golpea el ego humano, golpea el orgullo humano. Usted no tiene que hacer nada para salvarse, es solo por gracia. Ya usted ha sido salvo, y si usted es un verdadero hijo de Dios, dice Jesús que ninguno de los que el Padre le dio, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese, ninguno se perderá. Usted ya es salvo por gracia y para siempre. Si es que es salvo, porque hay mucha gente autoengañada pensando que es salva y no lo es. La predestinación es un tema que hiere a muchos porque piensa que estamos quitando la responsabilidad humana, y no. Son dos verdades que corren juntas. Soberanía divina, elección incondicional, corre junto en toda la Biblia con la responsabilidad humana. Una no anula la otra. Y es cuando hombres racionalistas que entran en la iglesia intentan dar una conjetura intelectual a estos temas. Antinomia es cuando dos leyes son contrarias: la elección divina y la responsabilidad humana. Jamás un verdadero calvinista va a decirle a usted salvo por gracia, váyase a pecar, no tenga problema, peque con gusto porque Dios ya pagó sus pecados. Eso es hipercalvinismo, que no es calvinismo, es diablismo. Nosotros no somos hipercalvinistas, tampoco somos arminianos, que piensan que el hombre tiene algo que ver con su salvación. Si algo tiene que ver es que puso su pecado y además es responsable en caso de que se perdiera. Pero estas dos verdades, elección divina y responsabilidad humana, corren juntas en toda la Biblia. De tal manera que solo Dios sabe cómo funcionan y se armonizan en la vida práctica. Pero cuando un racionalista intelectual se mete en las escrituras y quiere responder a esto, termina diciendo una serie de cosas terribles. Hay gente que se atreve a decir que la Trinidad es como el agua que tiene tres estados: el líquido, el sólido y el gaseoso. Otro se atrevió todavía más a decir que es como un huevo la Trinidad. Hay cascarón, hay clara y hay yema, pero son uno. Ellos resolvieron el tema de la Trinidad con un ejemplo tan ordinario. El tema de la Trinidad no se puede explicar, se cree, pero la Trinidad permea en toda la Escritura. Cuando queremos poner que la Trinidad es un huevo, para que usted entienda, ya llegamos a temas racionalistas. Nosotros debemos ser muy inquisitores en lo que Dios ha revelado, y en lo que no ha revelado tenemos que ser cautos. Tenemos que ser tímidos en lo que Dios no ha revelado y acuciosos en lo que Dios sí ha revelado. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta palabra escogió es eklego, E-K-L-E-G-O. ¿Qué quiere decir eklego? Entresacar unos, sacar otros, entresacar, escoger. Y hay otra palabra que se le parece mucho, que es llamados, kletoi, K-L-E-T-O-I, kletoi. Y esa palabra es convocar a alguien, llamar a alguien, invitar a alguien. Hace poco vi un predicador que dijo que proorizo, que es predestinar, es esta palabra, invitar. Cuando Dios dice a los predestinados, está diciendo que Dios invita a la gente, les hace un llamado para que puedan ellos acercarse al Evangelio. Y entonces la decisión de salvarse está
en el hombre, no en Dios. Esta palabra es ecleto, entresacar, escoger. De estos botones que hay acá, yo escojo estos. Todos estos botones se van a destruir por su propia maldad. Estos botones que están en la mesa, todos se van a destruir. Es más, la mesa ya está volteada, ya se van a caer. Dios en su misericordia escoge a los que Él quiere y los aparta para que no se destruyan. ¿Es Dios malo? No. Si todos iban a perder, y Él escoge. Eclego, entresacar, traer fuera, seleccionar, y no cletoi, que es convocar, llamar. Vamos a un texto donde están las dos palabras. Mateo 20:16. Porque muchos son los cletoi y muy pocos o más pocos los eclego, escogidos. Muchos fueron invitados, pero pocos eclego, escogidos. No es la misma palabra. Dios escogió, Dios es soberano, y los que se pierden es su responsabilidad humana. El anticalvinista piensa que el calvinista está invitando a pecar a la gente. No, lo que usted debe tener cuidado es de que saber si realmente es salvo o no. Si tiene evidencia, si tiene fruto del Espíritu Santo para saber que es salvo. Y ahora que ama usted al Señor, haga lo que quiera, porque el amor es libre, el amor en Cristo. Pero eso de decir que el calvinista le dice a la gente, hermano, usted ya es salvo, siempre salvos vais a pecar, eso es diablo. Sí, pero calvinismo, eso no es calvinismo. La gente que critica a Calvino, ni un solo libro de él ha leído. El calvinismo es paulismo. Según nos eclego en él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes que el mundo existiera. Antes que el tiempo fuera. Dios nos amó. 38 años anduve perdido en el mundo. Sin embargo, Dios ya me había amado. Dios no me ama en mi conversión. Dios me ama desde antes que yo fuera, desde antes que el mundo se formara y desde antes que el tiempo fuera. Y voy a seguir siendo de Él cuando el tiempo termine. ¿Cómo no va a mejorar mi autoestima? ¿Qué diferencia hay cuando uno asiste a un grupo de AA, a los cuales respeto, que digan yo soy un alcohólico más? ¿Cómo me dolía? Ahora me presento y digo soy un hijo de Dios porque Él me adoptó. ¿Hay diferencia? El tiempo antes que el mundo fuera. El propósito para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Ya estamos así, porque hemos muerto con Cristo en su bautismo, no en agua, en espíritu. Seguimos, habiéndonos predestinado para hacer adopción, hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, puro afecto de su voluntad. 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, para eso somos, para la gloria de Dios, con las cuales nos hizo aceptos en Él amar. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La palabra predestinación está formada por dos palabras griegas. Una que es pro, que es previo, antes, y otra es orizo, que de donde viene horizonte. ¿Qué quiere decir esto en la mente griega? Que Dios trazó una línea previa. El horizonte es lo que divide el cielo de la tierra. Prorizo, prehorizonte. Dios trazó una línea entre quienes son sus hijos y quienes no son sus hijos. Prorizo, antes que el mundo fuera. Si esto no es predestinación, entonces ¿qué es? Este pastor dice que prorizo es invitar a la gente. No, ya Dios trazó un horizonte entre los que se salvan y los que no se salvan. ¿Es eso soberanía divina o no es? ¿Puede hacerlo Dios o no? ¿Tiene derecho Dios a amar a unos y a otros, dejarlos en su maldad? ¿Es Dios o no es Dios? Prorizo y eclego habla que es antes. Y predestinación no es una doctrina nueva, es antigua. Y la predestinación no está hecha para que usted sea libre para pecar, sino que por gratitud usted luche contra su pecado. Es que esta doctrina tiene tanto aval bíblico en toda la Escritura. Deuteronomio 7:6, Isaías 45:4, Juan 6:44, Hechos 13:48, Romanos 8:29 y 9:11, Primera de Tesalonicenses 1:3, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Timoteo 2:10. Este es un ejemplo de que esta doctrina de la predestinación es un aval bíblico. No nace con Calvino, nace con Pablo. Romanos 8. Porque a los que antes conoció, conocer no es intelectualmente, es afecto. José no conoció a María hasta después.
No la conocía si era su desposada. Tuvo intimidad después. La conoció, la amó. Porque a los que antes amó, también los prehorizó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Pedro 1:2. Que la misma Biblia explique si hay predestinación o no. Predestinación, preorizo, escogió, eclego, no cletos. Porque los versículos que sacan estas personas dicen es que cuidad con temor y temblor tu salvación. ¿Y quién está diciendo lo contrario? Pero explíquenme estos versículos si no es predestinación. Y si usted se sabe amado antes de la fundación del mundo, usted va a luchar contra su pecado. Elegidos, eclego, según la presciencia de Dios, Dios conoce todo, del Dios Padre en santificación del Espíritu, tercera persona de la Trinidad, para obedecer. Si usted obedece es porque Dios le permite que obedezca. Y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz. Primera de Pedro 1:18-20. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿De quién la heredamos? De nuestros padres terrenales, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles o oro y plata. 1:19. Fuisteis comprados por la sangre preciosa de Cristo como corderos sin mancha y sin contaminación. 1:20. Ya destinado, Dios no tuvo que hacer un plan B y mandar a Cristo a redimir a la gente. Esto ya estaba desde antes que el mundo fuera. Si usted quiere ser muy inquisitivo en por qué Dios no hizo otro Génesis y decide mandar a su Hijo, eso Dios no lo ha revelado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Gálatas 4. Seguimos con nuestro texto. La doctrina de la elección o predestinación de Dios no anula la responsabilidad humana para creer en Jesús. Si alguien no cree en Jesús, es por su responsabilidad y su propio pecado. Es por eso que Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, pero nunca dijo arrepentíos de sus pecados, sino metanoia, un cambio de mente en relación a quién es Cristo. Arrepentíos. Dios te pide cosas que solamente Dios puede hacer. Es necesario nacer de nuevo. No es de voluntad de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios te pide cosas que solamente Él da. Si quieres solucionar este dilema, vas a caer en razonamientos lógicos, sistemáticos de lógica humana. Y vas a terminar diciendo que la Trinidad es un huevo o que es como el agua. Hay cosas que Dios nos reveló y ahí sí debemos ser tímidos. Y en las que sí reveló, debemos ser inquisitivos, buscar. En este versículo que acabamos de ver, hay 7 conceptos. Primero, Dios elige, elección divina. Segundo, tú eres el objeto de la elección. ¿Cuándo te eligió Dios? Tiempo, en el pasado eterno. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el motivo? ¿Para qué fuiste adoptado? ¿Y para qué eres de la gloria de Dios? 7 conceptos. Hice una analogía como un niño que está con su papá. Para que usted pueda entender estos 7 conceptos, imagínese que un niño de 6 años está hablando con su papá. Papá, ¿por qué soy salvo? El padre contesta, porque yo te elegí, hijo. Primera. Segunda, papá, ¿a quiénes elegiste? A ti y a otros más. Tú eres el objeto de la salvación. El niño responde, ¿y por qué yo y otros no? ¿O por qué no mejor todos, papá? La respuesta es porque yo soy papá. Y yo digo quién sí y quién no. Creo que eres malo, papá. ¿Te parece? Otra pregunta. ¿Cuándo fue que me elegiste? Cuando el tiempo no existía, hijo. Yo te elegí. ¿Por qué me escogiste? El padre contesta, para que fueses santo, apartado. ¿Y por qué me elegiste? El motivo, por amor. Porque debes saber que yo soy bueno. ¿Y para qué todo esto, papá? Todo esto es para que seas mi hijo y mi heredero y seas adoptado y me puedas decir con confianza, papito. Romanos 8:15. Papá, una vez que todo esto pase, ¿qué va a suceder conmigo? Serás glorificado. Esa es la meta. ¿Y todo esto para qué, papá? Para la gloria mía, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. El sol, la luna, las estrellas, los pajaritos, las aves con sus cantos, el rinoceronte con su caminar, el hipopótamo con su boca, la rosa, todo es para la gloria de Dios. Todo, menos los demonios y los hombres no redimidos. No pueden. Por eso usted que alaba a Dios, gócese, hermano, porque Dios lo amó.
Hay algo que no se va a saber nunca hasta que Dios nos lo revele, es por qué a usted sí y a otros no. No le busque, no empiece con racionalismos y lógica humana, sistemática. No se sabe, es un misterio. Pero siéntase amado. Si no tuvo usted papá aquí en la tierra, o no tuvo mamá, siéntase amado, porque Dios lo amó antes que el mundo fuera. Sienta su amor, su presencia, su afecto, su dulzura, su ternura en la cruz. Jesús, cuando iba a la cruz, iba en gozo, llevaba el libro de la vida en sus manos. Gozoso porque iba a salvar a los que él amó. Seguimos. La doctrina de la elección o predestinación divina no anula la responsabilidad humana. Por tanto, deberíamos dejar que esa antinomia, conflicto entre dos leyes o ideas, debemos dejar estas dos cosas tal como existe en la Biblia y en toda la Biblia, y creer que ambas verdades por completo y sin reserva, dejando que Dios las armonice, la elección de Dios y la responsabilidad del hombre de ir a Dios. La Biblia da testimonio a que así es. Dejemos que corran esas dos verdades libres en la Biblia. Ahí están. No debemos ser demasiado curiosos en lo que Dios nos reveló. En lo que Dios nos reveló no sea demasiado curioso ni inquisitivo. A fuerza que es un huevo y es agua, la Trinidad. Y en lo que Dios sí reveló, estudie bastante. Cuando no podemos entender que la soberanía divina, elección incondicional, debe de caminar con la responsabilidad humana, se caerá definitivamente en especulaciones racionalistas. Un intento de someter a la Escritura a la lógica humana. ¿La Trinidad es un huevo o es como el agua? Especulaciones racionalistas. Estos hermanos racionalistas y muy lógicos no dejan vivir juntas estas dos verdades como conviven ellas en la Biblia. Y ellos piensan que con el objeto de defender la responsabilidad humana, que es una verdad, no, es que el hombre es responsable. Claro que es responsable. Terminan rechazando la igualmente bíblica y verdadera doctrina de la soberanía divina o predestinación, y haciendo a un lado la gran cantidad de textos que la avalan. Dios elige y el hombre es responsable. Hay fricción, es tenso, pero así viene en la Biblia. No empiece a racionalizar tratando de defender la responsabilidad del hombre. ¿Cómo explica la gran cantidad de textos donde Dios elige? Tanto la elección divina, como la responsabilidad humana, son integrales e inseparables de la salvación, aun cuando solo Dios sabe cómo operan de manera exacta y conjunta. Cualquier enseñanza que disminuye el amor de Dios y su soberanía de elegir a sus hijos, disminuye la gloria de Dios. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. La palabra es lutroj, redención. Hay como 10 maneras de redención en griego, pero aquí es lutroj, la más severa, que es rescatar a alguien que está esclavo. Ustedes sois esclavos del pecado, le dice Jesús. En la época de Jesús, nuestro Señor, Roma manejaba 8 millones de esclavos. Se comerciaban, había mercado. La redención, el que estaba esclavo, es lutroj. A quien tenemos lutroj por su sangre, somos libres del pecado, de la muerte, de la ley, y tenemos herencia por su sangre bendita. Por ejemplo, yo tomo la hora, yo tomo un vaso de leche, yo tomo la vida con sabiduría, yo tomo el tren. Ese tomo, dependiendo del contexto, tiene una aplicación diferente. Pues algo parecido es el griego. En quien tenemos redención por su sangre. Si eso a usted le da licencia para irse a pecar, entonces a lo mejor se está usted autoengañando. El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. ¿Tiene dinero Dios? Dios no tiene dinero porque Él es dueño de todo. Y cuando eres dueño de todo, ¿para qué quieres dinero? Dios dio según su riqueza y es el ser más rico del universo. ¿Y quién es el heredero de esa riqueza? Los que son hijos adoptados. Esos somos nosotros. ¿Se da cuenta por qué usted no es pobre? Esa riqueza no es de este mundo. Según las riquezas de su gracia, 1:8, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría que Dios nos dio no es de este mundo. Es una sabiduría que usted tiene en este momento y que yo tengo para entender estas cosas que para el que no ha creído son nada. Un amigo mío, un médico, Memo, yo tengo Biblia. ¿Y sabes para qué la uso? Para ponerme en la almohada en la noche. Porque él no tiene sabiduría. Seguimos.
dándonos a conocer el misterio. Misterio es aquello que no se conoce en el Antiguo Testamento y se conoce ahora. ¿El misterio de qué? Pues de que ahora somos hijos de Dios no siendo judíos. Somos adoptados no siendo judíos. Que la iglesia es la novia del Señor y se va a casar en las bodas del Cordero. La otro misterio que es por gracia, no por obras, por medio de la fe, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según porque a Él le plació, porque así quiso. Así lo quiso Él. Le plació escoger gente. ¿Y qué? De reunir todas las cosas en Cristo. Colosenses 1:16. Porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Tu cerebro, tu histamina, tu dopamina, las estrellas. Todo fue creado por Él y para Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso nuestra gloria y nuestra alabanza es para Él. El amanecer le canta a Él, el atardecer, las olas le cantan a Él. Los únicos que no le cantan y adoran a Dios son los demonios y los no redimidos. ¿Dios es malo? No, es soberano. Romanos 11:36, porque de Él, Cristo, y por Él, y para Él, usted fue hecho para Él, y el impío también. Aún la muerte del impío, del faraón, fue para gloria de Dios. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Seguimos. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Gálatas 4. Todo el polvo cósmico, el que está en Marte, en la Vía Láctea de la Tierra y abajo de la Tierra, todo fue para gloria de Cristo. Entonces, ¿por qué la gente no lo glorifica? Porque no lo conoce. Reunir todas las cosas en Cristo. Hoy mismo me informaron que un familiar mío murió sin Cristo. ¿Dónde está ahorita? No me duele que se haya muerto, me duele que se haya muerto sin Cristo. 1:11, en Él, asimismo tuvimos herencia, somos herederos porque somos hijos, habiendo sido prorizo. ¿Quiénes son salvos y quiénes no? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según su propia voluntad. ¿Puede o no puede? Pues sí, pero no porque sea Dios va a abusar. Mente que no entiende que las dos doctrinas corren juntas. Responsabilidad humana y elección divina. 1:13, los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos de la primera generación. En Él también vosotros, ustedes los que estaban sin Cristo, ustedes que creían en Huitzilopochtli, en Tlaloc y españoles, religiosos, católicos, romanos. Ahí venimos, estamos fuera. Y mire ahora las riquezas de su gloria, de su gracia, herederos, adoptados. ¿Cómo no va nuestro corazón a rebosar alegría? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa y las arras de la redención, las monedas. Recuerden que el sello era una cera en la carta y un anillo. Pero nosotros tenemos un sello en nosotros, un misterio. ¿Cómo será? ¿Como una tinta espiritual que tenemos en nuestras células? ¿Será que en el DNA tenemos ya una tinta azul? Sellados. Son símbolos. Estas dos cosas dicen que en usted vive el Espíritu Santo. Eso quiere decir el sello y las arras. Que en usted vive la tercera persona de la Trinidad. Ese es otro misterio que no se sabía. Fuisteis sellados. El Espíritu Santo vive en ti. 1:14, las arras. El abono cuando usted compra algo. Esta vez no llevaba completo, vi a un esclavo que le gustó, lo voy a redimir, pero no traje completo, aquí están las monedas, pero ya es un hecho. Este no se vende, tiene dueño. Y usted para redimir un esclavo, no podía, usted ve al esclavo ahí, dice, pobre muchacho, hombre, joven, inteligente, y mire, esclavo, perdieron una guerra a su país y ahorita está de esclavo acá. Lo voy a redimir, ¿cuánto vale tanto? Déjelo libre. No, no es así. Usted primero lo compra, lo recibe como propiedad, y ya cuando sea su propiedad, si quiere, lo deja libre. Tiene que ser suyo primero. Y para eso las arras de nuestra herencia. Ya ahorita ya tenemos gozo. Desde ahorita en esta tierra. Pero lo que vamos a heredar no se compara con esta tierra caída. Seguimos, 15. Por esta causa yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Como Pablo estaba
encarcelado, tenía más tiempo para orar. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, seguimos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría para entender los misterios de Dios y la revelación en el conocimiento de Él. Para usted, ¿quién es Cristo? Es todo. Por Él, para Él y por Él se hicieron todas las cosas. Pregúntale a los de afuera, ¿quién es Cristo para ti? Pues no sé. Dicen que es Dios, que fue Diosito y es bueno. ¿Y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos? 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos, no los que tienen la buena intención, no los que hacen buenas obras nada más, los que creemos según la operación del poder, o sea, creemos por la operación del poder de su fuerza. 1:20, la cual operó en Cristo. Miren lo que heredamos de nuestros padres, la naturaleza humana, tendencia a pecar, con la cual ahora que hemos nacido de nuevo, luchamos todos los días luchamos contra la carne que aún no está redimida. Esa fue la herencia de nuestros padres. 20, y ese poder opera en usted, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, esa fuerza le fue dada a usted. Ahora la pregunta, ¿usted lo cree? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo para levantarlo y sentarlo a la diestra en los lugares celestiales. Cuando lleguemos al cielo, el Padre sentado y el Hijo sentado a su derecha, la eternidad. ¿Será aburrido estar sentado toda la eternidad? Estar sentado aquí y luego Cristo aquí, toda la eternidad. Usted que tiene sabiduría de lo alto, son antropomorfismos, son cosas de hombre para que usted entienda. Cristo no está sentado ahí, ni el Padre es un viejito sentado. Es un tema de poder a la diestra. Sentado tiene el mismo nivel de poder y está a la diestra, que es poder. Eso es todo. Pero no se imagine que el cielo, ahí va a estar el Señor en la eternidad y usted también sentado, a ver qué pasa el tiempo. Lo que nos espera es una herencia gloriosa. Dios no tiene cuerpo, solo la segunda persona. Sobre todo principado, autoridad y poder y señoría. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es un tema que los judíos entendían bien. Esto era tema de poder. Y sometió todas las cosas bajo, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del universo es Cristo. Y 23, la iglesia es su cuerpo. Ese era un misterio para los judíos, que la iglesia fuera un cuerpo vivo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta el último átomo del universo y del polvo cósmico tiene el sello y la firma de Dios. Todo lo que existe, materia muerta, materia viva, todo fue hecho por Él, para Él. Yo sé que para usted y para mí esto es muy difícil, pero créalo, y algún día gozaremos de esa herencia, porque somos adoptados, somos hijos. En la época de Pablo, los niños no se adoptaban. No había adopción de niños, había adopción de adultos. Si usted no podía mantener un niño, lo mataba. Las cañerías de Roma se atoraban porque había restos de niños muertos, sobre todo niñas, que la gente no podía mantener y se deshacía de ellos. No había adopción de niños, es adopción de adultos a la que Pablo se está refiriendo. ¿Es usted heredero? ¿Es hijo? ¿Está adoptado? ¿Sabe que Dios lo predestinó? La elección divina. ¿Qué habrá visto en usted que no había en otro? Pecado. Pero es un misterio porque a usted le elige y va a ser hijo por toda la eternidad. Cara a cara, un día veremos la gloria de Dios. Cosas que no han subido a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que aman su venida. Padre, gracias, Señor. Hemos querido honrar tu nombre a través de la Escritura. Señor, hemos querido presentarla tal y cual la recibió el apóstol Pablo. Queremos que tu pueblo crezca con una leche no adulterada. Señor, las cosas que no nos has revelado no queremos inquirirlas. Solamente queremos inquirir en lo que usted ha revelado. Y estas dos verdades, la responsabilidad humana y la soberanía
de Dios en su elección son tan reales una y otra. El hombre es responsable si se pierde y Dios elige. A los que conoció, antes predestinó, santificó, perfeccionó y glorificó. Tantos versículos que hablan de la soberanía de Dios. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.